Ella es María Patricia Ortega Mujica, maestra en Desarrollo Cognitivo por parte de la UMAP Puebla, licenciada en Psicología por la UAP, con mención honorífica, seminarista en el área de psicoanálisis y psicóloga social en la Facultad de Psicología de la UAP. Diplomada en Desarrollo y Evaluación en Procesos de Formación Continua por la UMAT Xochimilco, diplomada en Educación Ambiental por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Posee diversos diplomados para la atención a personas con discapacidad intelectual por parte de la SEP. Asimismo, ha tomado cursos en el área de organización sobre círculos de calidad y elaboración de manuales de procedimientos y de funciones. Cuenta con estudios de música en Escuela de Música de la UAP, Superior de Música de Limba, danza clásica y contemporánea, tomando cursos del trabajo terapéutico mediante el canto. Ha sido ponente en encuentros de investigación educativa, asimismo ha diseñado y coordinado diversos talleres, entre ellos el de la capacitación para personal de nuevo ingreso a la SEP en la modalidad de educación especial, cursos para docentes y directivos en la Secretaría de Educación Pública, capacitadora estatal para la asignación de Geografía, Educación Ambiental e Inclusión Educativa. Colaboró en la elaboración del Programa Estatal para la Inclusión Educativa, así como en la Agenda Estatal para combatir el rezago educativo, coordinado por el CONAFE. Realizó manuales de procedimientos y de funciones para la educación básica, entre otros trabajos. El tema con el que hoy nos honra acompañarnos es tipos de familia, estilos de crianza, desarrollo psicosocioafectivo. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a la maestra Patti. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todas las asistentes por acompañarnos esta tarde. Y bueno, vamos a empezar. Vamos presentando la pantalla. Vamos a hablar el día de hoy de tipos de familia, estilos de crianza y desarrollo socioafectivo. Para empezar, quería presentarles este pequeño cuento. Con eso quiero iniciar. Me llamo Ainara. Vamos a escuchar este cuentito, por favor. Mi maravillosa familia de Ainara Hernández Retamar. Me llamo Ainara. Tengo 8 años y vivo con mi mamá. Como mi mamá trabaja los sábados y los domingos, los viernes vamos a dormir a casa de mis abuelos para que cuiden de mí. Como ya son un poco mayores, también me toca a mí cuidar de ellos, aunque ellos no lo saben. Cuando mi mamá se va a trabajar, me dice: si les pasa algo a los abuelos, me llamas. Entonces, un día mi abuela se cayó al suelo y mi abuelo no podía levantarla. Entonces llamé a mi mamá al trabajo y ella me dijo: Ainara, al lado del teléfono hay un aparato con un botón rojo que es de teleasistencia. Púlsalo. Y cuando contesten, explicas lo que le ha pasado a la abuela. Yo llamé y se puso un médico. Le conté que mi abuela estaba caída en el suelo y me dijo el médico que en 5 minutos estarían en casa, que no me preocupase. Llegaron varias personas, levantaron a mi abuela del suelo y la sentaron en el sofá. Cuando llegó mi mamá, me felicitó porque me había portado como una niña responsable y mayor. Yo me sentí muy bien por haber podido ayudar a mis abuelos. Era como si hubiese crecido en un momento. Me sentí ¡feliz! ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, esta es la agenda. Primero la presentación del propósito. Bueno, primero presenté un pequeño cuento para introducir a este tema. La introducción, incluyendo preguntas para reflexionar, después el desarrollo y explicación de las tipologías de familia y estilos de crianza, su relación y elementos para un análisis crítico y propositivo sobre los conceptos vertidos y generar un conflicto cognitivo que derive en nuevos aprendizajes. Como cierre, sugerencias de abordaje pedagógico para una mejor comprensión y una buena comunicación con las familias de nuestras alumnas y alumnos. Y la sección de preguntas. Bueno, ¿qué propósito tenemos esta tarde? Ojalá podamos contribuir a la formación de conceptos claves que permitan comprender mejor la complejidad de los entornos familiares y su impacto en el desarrollo psicoafectivo de los niños y niñas.
Cuando nosotros tratamos de definir qué es una familia, pues nos enfrentamos a una tarea no tan simple, debido precisamente a todas las transformaciones, ¿verdad? Sociales que se van dando durante la historia y que configuran nuevos modelos de familia. Es decir, realmente dar una definición de familia no es nada fácil. Actualmente, el concepto de familia no puede reducirse a implicaciones de tipo biológico y jurídico. Varía de una cultura a otra y aún dentro de la misma se dan subculturas. Por ejemplo, cultura urbana, cultura rural, y cada una tiene también características especiales en sus formas de organización familiar. Aquí tenemos una imagen con diversidad de familias. En este caso, hay 16 imágenes con diferentes tipos de familia. Vamos a tratar de acercarnos a algunas definiciones del concepto de familia. La Real Academia de la Lengua Española presenta varios acercamientos. Por ejemplo, es el grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas o conjuntos de ascendentes, descendientes, colaterales y afines a un linaje. Esa es otra definición. Una más, unidad estadística compleja de naturaleza económico-social constituida por el conjunto de individuos que comparten habitualmente una vivienda y efectúan sus comidas en común. Pues hay elementos que tampoco nos dan todo la variedad que nosotros conocemos de familias, ¿verdad? Incluso, fíjense, hasta personas que comparten el mismo lugar no comen juntas, a veces tampoco viven en una misma casa, etc. Hay una definición que tiene una perspectiva médico-familiar que nos dice que es un grupo social organizado como un sistema abierto constituido por un número variable de miembros que en la mayoría de los casos conviven en un mismo lugar, vinculados por lazos ya sean consanguíneos, legales o de afinidad. Es responsable de guiar y proteger a sus miembros, su estructura es diversa y depende del contexto en el que se ubique. Esta definición me parece todavía más compleja. Bien, tipos de familia en México. Fíjense que investigando encontré un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales, que no es el de la UNAM, es un instituto privado que hizo un estudio y que en el 2016 publicó los resultados y que afirma que hay 11 tipos de familia en México que se clasifican en 3 grandes grupos: las tradicionales, en transición y emergentes. Vamos a ver cada una. Las familias tradicionales, encontramos en ellas aquellas familias con hijos chicos, con hijos grandes, y las familias extensas, que incluyen a otros miembros de la familia transgeneracionales, los abuelos, tíos, etc. Este tipo de familias, según este estudio, representa un 50% de la población en México. Las familias en transición. Estas familias pueden estar formadas por madres solteras, familias jóvenes sin hijos, familias de una pareja adulta en la que los hijos se han ido experimentando lo que se denomina nido vacío. Familias unipersonales, es decir, una sola persona. Familias corresidentes que están formadas por amigos o parientes sin estar en torno a una pareja. Este tipo de familia tuvo un aumento en los años 60 y 70. Se habla de que este tipo de familia representa un 42% de las familias en nuestro hogar. Y bueno, es importante decir que se destacó mucho este tipo de organización, pues a partir de las nuevas concepciones, ¿verdad? Y los cambios culturales de aquella época de los 60s y 70s, en donde efectivamente hubo un empoderamiento mayor de las mujeres, muchas de ellas salieron a trabajar, hubo una liberación en términos de la sexualidad, etcétera, entre otras muchos cambios sociales que se dieron en esas décadas. Vienen las familias emergentes.
Las familias emergentes se incluyen a aquellos padres solteros que han decidido no tener hijos, ¿verdad? También, parejas del mismo sexo, familias reconstituidas que están formadas por una pareja que han tenido relaciones previas, muchas veces con hijos, y que forman una nueva familia. Este tipo de familia representa un 7% de los hogares en México. Ahora vamos a abordar lo que tiene que ver con el estilo de crianza, pero antes, ¿alguna pregunta hasta este momento sobre los tipos de familia? No, maestra, ninguna. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces vamos con los estilos de crianza. El doctor John Goodman afirma que los estilos de crianza son básicamente las reacciones y la respuesta de los progenitores a las emociones de los hijos, ¿sí? A las reacciones emocionales de los hijos. Este estilo de crianza es un patrón de actuación generalmente aprendido, es decir, nosotros aprendemos mucho de nuestros padres, ¿verdad? De cómo nos criaron, pero también podemos responder a partir de esa forma de crianza de una forma opuesta, pero la base es nuestra experiencia previa en el seno de nuestra familia. Y esto pues incluye un conjunto de emociones, pensamientos, actitudes y que desarrollamos durante la crianza y determinan las interacciones sociales presentes y futuras. Existen al menos 4 tipos de crianza o de educación familiar. Estos presentan diversas variantes con relación al tipo de familia, es decir, un estilo no es necesariamente representante de un tipo de familia. Eso es importante. Y vemos acá 4 imágenes. Vemos en la primera imagen el estilo permisivo, ¿verdad? En donde vemos a un papá pues que no sabe ya qué hacer con un niño que está haciendo berrinche. En esta, la disciplina realmente está muy disminuida y el apoyo puede ser mucho. Eso sí, no falta apoyo, pero no hay disciplina. Y ahorita vamos a ver en qué consiste esta práctica y este estilo de crianza. Tenemos el estilo autoritario, que tiene que ver con un apoyo prácticamente nulo, pero una disciplina muy, muy recia y muy rígida, ¿sí? Después tenemos el estilo democrático, en donde se supone que hay una disciplina sólida, pero también hay apoyo. Y el sistema de crianza negligente, que habla de una baja disciplina y también prácticamente casi nulo apoyo. Fíjense que para estudiar los estilos de crianza hay que ver las dimensiones del comportamiento de los padres y madres en estos estilos. Y hay dos grandes dimensiones. Uno que es el afecto y la comunicación, y el otro es el control y las exigencias. En el primero es la importancia que dan los padres al aspecto emocional, afectivo, al cariño, el tono emocional de las interacciones familiares, así como el nivel de intercambios comunicativos existentes en dichas interacciones. El control y las exigencias es la otra dimensión. Fundamentalmente es la implementación de la disciplina. Cuánto exigen los padres a sus hijos, hasta qué punto controlan sus conductas y si hay castigos o no. Y cómo enfocan las situaciones que suponen retos para sus hijos. Entonces, en estas 2 dimensiones, los comportamientos de padres y madres, ¿verdad?, giran en estos estilos de crianza. Y tenemos acá una tabla que nos puede aclarar mucho en estos modelos, ¿verdad? ¿Cómo es esto de las 2 dimensiones, cómo se implementan de acuerdo a cada estilo de crianza? Y vemos, por ejemplo, en la columna izquierda tenemos los altos niveles de exigencia, ¿verdad? Exigencia de normas, disciplina, control, restricciones de conducta, exigencias elevadas. O bien bajos niveles de exigencia, ausencia de control y disciplina, ausencia de retos y escasas exigencias. En la parte superior tenemos altos niveles
de afecto, ¿verdad? Que es el afecto y apoyo explícito, aceptación e interés por los asuntos del niño, sensibilidad hacia sus necesidades. Pero también tenemos el que sigue, que son los bajos niveles de afecto, que es un afecto controlado, no explícito, distanciamiento, frialdad en las relaciones, hostilidad y o rechazo. Y entonces vemos que en el estilo democrático encontramos aquí altos niveles de exigencia, pero al mismo tiempo altos niveles de afecto. En el caso del autoritario tenemos bajos niveles de afecto, pero tenemos altos niveles de exigencia. En el estilo permisivo encontramos altos niveles de afecto, pero bajos niveles de exigencia. Y en el indiferente o negligente tenemos bajos niveles de afecto, pero también bajos niveles de exigencia. El estilo democrático, cuando los padres y las madres establecen muestras de afecto y aceptación explícitas, presentan sensibilidad hacia las necesidades de sus hijos e hijas, favorecen que se expresen verbalmente, exteriorizando sus sentimientos y pensamientos. Además, tienen un alto nivel de exigencia que busca el esfuerzo por parte de sus hijos, dejan las normas claras y cumplen con los castigos o sanciones. Esta es la forma en general en que se maneja un estilo de crianza democrático. Y este estilo es el que más se recomienda fomentar por los resultados que tiene, por las conductas que presentan los niños en senos de familias con un estilo de crianza democrático. Este estilo educativo es el más buscado y recomendado, puesto que está demostrado sus efectos positivos para la salud mental de las hijas e hijos. ¿Cómo son los hijos de los padres democráticos, los hijos e hijas? Se han observado que generalmente se caracterizan por tener una alta autoestima, con confianza en ellos mismos, se esfuerzan por conseguir sus objetivos, afrontan nuevas situaciones en confianza y con entusiasmo. Tienen buenas habilidades sociales y gran inteligencia emocional que les permite expresar, comprender y controlar sus propias emociones, así como comprender las de los demás y desarrollan empatía, que es tan importante. Contrariamente, encontramos al estilo autoritario. Los padres con estilo autoritario dan una gran importancia a las normas, el control y la exigencia, pero las emociones, los afectos y sobre todo su expresión no son prioritarios en la educación de sus hijos. No suelen expresar abiertamente el cariño, no son muy sensibles a las necesidades que presentan sus hijos, sobre todo necesidades de afecto, de amor, de apoyo, de comunicación. ¿Cómo son los hijos de padres autoritarios? Bueno, suelen tener una baja autoestima, son inseguros, con baja inteligencia emocional, que difícilmente tienen autocontrol sobre sus emociones y conductas cuando una fuente de control externo está ausente. Es decir, requieren que alguien les hable como sus papás para medio responder. Ellos, estos chicos, chicas, tienen muchas dificultades para tomar decisiones y evidentemente para expresar sus deseos, sus emociones, sus intereses. Han aprendido que el poder y exigencias externas son prioritarias y por eso no se muestran obedientes y sumisos ante los poderes externos. No reconocen y no desarrollan o con mucha dificultad desarrollan sus poderes personales. El estilo permisivo. El estilo permisivo se caracteriza por altos niveles afectivos y emocionales. Los papás adoran a sus hijos y priorizan el bienestar de ellos, ¿no? Sus intereses, sus deseos, pero estos deseos gobiernan la relación de padre, madre, hijo. Son poco exigentes, plantean pocas normas o nulas casi, y los retos a sus hijos tenderán a no cumplir los castigos si es que se los ponen y las amenazas que les pongan a sus hijos. Normalmente les dicen, te voy a dar unas nalgadas
si no recoges tu cuarto. Y el hecho es de que ni recoge el cuarto, ni tampoco le damos la nalgada, ¿verdad? Entonces, por poner un ejemplo. Y los papás permisivos están dominados por los deseos y por los impulsos incluso de los niños y niñas. Los hijos de padres permisivos. Estos niños se caracterizan por ser muy alegres, divertidos y expresivos, pero no respetan las normas ni límites, no soportan las exigencias y el esfuerzo. También son niños muy inmaduros, egocéntricos, impulsivos y que no se esfuerzan por lo que desean. Y por último está el estilo indiferente o negligente. Los padres prestan poca atención en establecer normas y relaciones afectuosas. Sus relaciones son frías y distantes, con poca sensibilidad, olvidando en ocasiones incluso cubrir las necesidades básicas, alimentación, higiene, cuidado. Son adultos inmaduros que pueden pasar de la permisividad al control injustificado. Reacciones incongruentes que afectan a los menores. Es decir, de pronto no te escucho, ¿verdad? Como hijo, no, tampoco veo tus necesidades, pero de pronto te exijo como si yo te estuviera dando todos los recursos, ¿no? Recursos emocionales, recursos intelectuales, recursos de tiempo, y exijo que respondas a esa demanda como padre que yo tengo. Entonces, es algo que a los chicos no les checa. Bien, tanto los tipos de familia como los estilos de crianza que cada uno de ellas adquiere, desarrolla, van generando un tipo de ser humano. El desarrollo psicosocioemocional que los niños van desarrollando es fundamental. Entonces, educar en la familia tiene que ver con ese proceso que los padres y madres hacen con sus hijos a la hora de ayudarles a desarrollar sus facultades intelectuales, morales, emocionales y afectivas. El desarrollo emocional es uno de los elementos esenciales en las personas que ayudan a la comprensión del mundo y de la personalidad. La inteligencia emocional, lo sabemos, permite que podamos expresar nuestras emociones, comprenderlas, controlarlas, así como comprender las emociones de los demás. Esto no quiere decir que las normas y el desarrollo cognitivo no sean importantes, por supuesto que lo son, forman parte de, pero sí hay que tener súper claro que un buen desarrollo emocional acompaña a un desarrollo cognitivo óptimo, independientemente de las capacidades de nuestras alumnas y alumnos. Podemos ver alumnos con algunos compromisos, con algunas carencias, pero sí con mucho amor, con mucha firmeza en términos de las normas que desarrollan lo más que se puede sus capacidades. Entonces, estos aspectos se retroalimentan. El desarrollo socioafectivo, emocional y el desarrollo cognitivo y social. Y deberán tenerse en cuenta, pues, a la hora de educar a nuestros hijos. El desarrollo de la personalidad y de las emociones. La formación de la personalidad depende fundamentalmente de las formas de crianza, de los procesos educativos y de los tipos de interacción al interior de la familia, ¿sí? Como la relación con un mundo externo. Nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, pero también con el mundo externo a partir de las formas en que nos criaron. Ya vimos estos cuatro estilos, habrá que ir viendo qué estilo nuestros padres tenían al momento de que nosotros pues estábamos en la primera infancia. ¿Y eso qué consecuencias tuvo en nuestra vida? Entonces, en los primeros años de vida, la formación del autoconcepto establece las bases que darán pie a la autoestima, que está directamente relacionada con la calidad del vínculo amoroso entre la madre, padre y su pequeño. Los cuidados primarios, tanto afectivos como materiales, generará en los pequeños, las pequeñas, la sensación de confianza en los adultos
y sobre todo que el niño se sienta valorado. Desarrollará una favorable autoestima, un buen autoconcepto, que constituye un componente importantísimo para el desarrollo emocional, afectivo, psíquico y social, que se ve reflejado incluso en la etapa adulta. Eso es bien importante. La primera infancia nos da las bases para nuestro desarrollo psicosocioemocional, afectivo, y pues lo vamos reflejando en muchos aspectos y en muchos momentos, aún en nuestra etapa adulta. En las edades más tempranas de los niños, la familia es el centro de la existencia y fuente de construcción del sentido de realidad. Hay que señalar que la influencia que reciben los niños en familia es multidireccional. Por ejemplo, la relación de pareja que tengan los padres repercute en sus hijos. O el temperamento del niño también tendrá efectos sobre los padres. También la relación entre los hermanos o de cada hijo con cada padre repercutirá en el núcleo familiar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, maestra. Ok. Por esta razón debemos entender a la familia como un sistema de relaciones interpersonales recíprocas que no se encuentra aislado del entorno que lo rodea ni es ajeno a sus influencias. En cualquier caso, la educación que brindan los padres a sus hijos es clave en su desarrollo, pues será la que les indique cómo relacionarnos con el mundo, cómo valorar su propia existencia y la de quienes les rodean, qué decisiones tomar en momentos importantes y cuánto deben quererse a sí mismos. Bien, el cambio social, bueno, en las conclusiones y sugerencias. Hablábamos de que la vida misma tiene permanente cambio, nada se detiene, dice una canción, todo se transforma, y efectivamente, por muy sutil y lento que sea, siempre hay cambios. Y entonces la familia, como institución básica de la sociedad, va configurando nuevas formas de organización en el transcurso de la historia humana. El reconocimiento a esta diversidad de las familias implica apreciar en todas las dimensiones de la vida esta condición de heterogeneidad. Las propias condiciones socioeconómicas son un factor que contribuye a la generación de nuevos modelos de familias. Sabemos que el aumento de la incorporación a las actividades laborales por parte de muchas mamás se debe precisamente a la situación económica que en nuestro país, pues desde hace muchos años, ¿verdad?, ha sido difícil, sobre todo a un sector muy amplio que se veía mermado cada vez más su ingreso, y esto pues impulsó a muchas familias a que la mamá ya no pudiera estar en casa, tuviera que salir a trabajar, y esto evidentemente modifica la configuración de las familias. Como docentes, esta es una de las sugerencias, y con el fin de comprender mejor a nuestras comunidades escolares, es importante ubicar la diversidad de familias y apoyar a reforzar los estilos de crianza que garanticen un desarrollo socioafectivo de las niñas y los niños, independientemente del tipo de familia que tengamos. Eso es bien importante. No importa si es una madre soltera con 5 hijos, si es un papá viudo, si es los abuelitos los que están encargados de los hijos y los papás pues se fueron, si son familias homoparentales, si, etcétera. Las familias, el tipo de familia que vimos, ¿verdad?, que es diverso, no necesariamente tiene un estilo de crianza. Esto varía, y lo que nosotros tendríamos que estar reforzando son aquellos estilos, ¿verdad? Sobre todo, decíamos, el estilo democrático, que garantice un mejor desarrollo en los niños y niñas. Esto implica en muchos de los casos un tema delicado y controversial, ¿sí?
hay mucha discusión en torno, por ejemplo, a cierto tipo de familias, sobre todo aquellas que tienen que ver de familias de personas del mismo sexo. Esto genera mucho ruido en algunos sectores, algunas personas, ¿verdad? Pues cuyos preceptos pueden ir en contra de este reconocimiento a la diversidad y al derecho que tienen las personas de organizarse conscientemente y libremente. Pues para finalizar, me parece que nosotros, como docentes, no solo somos promotores de información, sino básicamente y sobre todo somos promotores y desarrolladores de actitudes en su conjunto. Las actitudes, ¿verdad?, se forman tanto por la información que damos como por el aspecto emocional que incluye al momento de transmitir esa información y por la conducta que nosotros tenemos frente a algo. Es importante detectar cuando hay actitudes negativas en la escuela en donde se generen situaciones de exclusión a algún niño o niña o hasta la familia por su tipo de configuración. Eso es bien importante. Nosotros sí somos promotores de actitudes y tenemos que pensar mucho qué estoy favoreciendo en términos de la inclusión, en términos del crecimiento integral de nuestras niñas y niños. Asimismo, debemos promover discursos de tolerancia y respeto y no de odio. Como apoyo pedagógico, podemos acercar a nuestros alumnos y alumnas a textos educativos para sensibilizarlos en estos temas. El día de hoy, yo inicié con un pequeñito texto, tomé ese porque era muy breve y me pareció oportuno. De una recopilación sacaron un libro, es un libro español, en donde seleccionaron cuentos de niños de primaria. El que les leí era de una niña de 8 años, de segundo grado. Entonces, hay mucho material para poder trabajar estos temas con nuestros padres y con nuestros alumnos y alumnas. Todas las niñas y niños, eso también es bien importante, tienen derecho a sentirse aceptados y a que se respete su familia independientemente de las características que ésta tenga. Y bueno, pues en este momento termina como tal la presentación.